Buenos días, iglesia, que el Señor le bendiga. ¿Cómo estamos? Amén. Gloria a Dios. Me alegro hoy como me alegro todos los días porque hay que alegrarse en todo tiempo, pero tenemos caras que nos visitan por primera vez y le damos la bienvenida a todos. Hay bastantes personas el día de hoy, colegas del trabajo de Carlos Rodríguez, una hermana nueva que también pienso que de Colombia, el hermano Marcelo de Argentina. Tenemos la sobrina de Daniel y muchas personas. ¿Y qué les parece si le damos un aplauso fuerte al Señor por la vida de cada uno de ustedes? Sabemos de que Dios tiene propósito con todos y no hay casualidad. A veces decimos nosotros, no, me dio ganas de ir a Inglaterra y me fui a Inglaterra. No, no es así. A veces Dios permitió llegar a Inglaterra y no pudiste ir a otro país porque no era la voluntad de Dios. Dios abre puertas y las puertas que Dios abre nadie las cierra. Y Dios cierra puertas y las puertas que Dios cierra nadie las abre. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y antes de comenzar quiero decirle a cada uno de nosotros que Dios tiene un plan con tu vida. Si tú estás pasando por momentos difíciles, Dios tiene un plan para tu vida. Y si piensas de que estás en la mejor de tu época, en lo mejor de tus años, también Dios tiene un plan para tu vida. Y en las buenas y en las malas le damos gracias a Dios, porque Dios es poderoso y a Él sea la gloria, la honra y el honor. Hoy tenía un mensaje, tenía algo corto para los jóvenes, me tocaba hoy estar con los jóvenes. Desafortunadamente la pastora Milena hoy está un poco indispuesta y no ha podido venir hoy. Estuvieron de vacaciones, ya regresaron, allá está el pastor Richard allá atrás traduciendo, pero ya están de regreso. Entonces, hoy le quiero predicar a los jóvenes y me da gusto estar al frente de una audiencia tan joven como la que puedo ver yo. Gloria a Dios. Creo que estamos en el mismo espíritu así, ¿no? ¿Sabe que el joven no es la edad? Hay jóvenes de 70, 80 años, tienen un espíritu tan juvenil, y conozco gente de 20 años que parecen unos señores. ¿No se han dado cuenta? Todo está en el espíritu juvenil. Amén. Y en Lucas 7, capítulo 7, versículo 11 al 17, hay una historia impresionante. Y quiero que me acompañe, los que no tienen Biblia, lo vamos a proyectar los versículos en la pantalla. Dice la palabra: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Comienzan los versículos diciendo de que muchos discípulos y una gran multitud acompañaban a Jesús. No sabemos si eran los 12 discípulos, no sabemos si eran aquellos de la misión de los 70. Me puse a buscar ayer cuán número hace lo que es una multitud, y me dice no, solamente mucha gente. No hay un número específico que cambie la palabra multitud diciendo son 100, son 500, sino mucha gente. Entonces podemos ilustrarnos de que había mucha gente, discípulos, seguidores, personas mirones, chismosos y de todos que querían seguir a Jesús. Unos que quizás habían sido sanados y quisieron no separarse nunca de Jesús. Otros que quizás no creían y fueron solamente para mirar qué era lo que ocurría, pero lo que entendemos aquí era de que había mucha gente que se fueron a ese lugar para ver qué era lo siguiente que Jesús iba a hacer. Nosotros entendamos algo: no todo el que sigue a Jesús es un discípulo. Ayer jugamos fútbol los varones, bueno, yo no jugué, pero jugamos entre amigos, de compañeros después. Pero en el estadio, no todo el que va al estadio es un hincha o un fanático. Hay delincuentes. Cuando ustedes son hinchas de un equipo como el equipo nacional de mi país, que nos tiene a nosotros sufriendo en todo tiempo, que juega maravillosamente a veces y pierde,
pero cuando hace un gol, le dicen el nombre del entrenador, te amo, te amo. Las mujeres dicen, cásate conmigo, quiero un hijo del entrenador, y lo adoran al entrenador. De repente le voltean el partido y lo maldicen, muérete, le dicen. El mismo que lo estaba bendiciendo y que le quería tener hasta hijos, ahora ya no lo quiere. Y creo que eso pasa mucho en el fútbol. Hacen un golazo y eres lo máximo. La manda a la luna y lo odian. Y así es la vida, a veces nos aman, a veces nos odian. Pero el que ama verdaderamente permanece. Yo cuando jugaba fútbol en mi país, me acuerdo, ayer compartía con el esposo de la hermana Laura Cantero, y decía, cuando yo jugaba, yo nunca he sido bueno al fútbol, pero en mi mente sí era de los mejores. Y cuando yo pateaba la pelota y la mandaba a las estrellas, se acordaban de mi mamá, de mi abuelita, me insultaban, me decían de todo, ya no me querían dar pase. Cuando llegué a Inglaterra y la mandé al mismo lugar donde estaba acostumbrado a mandar la pelota siempre, me aplaudieron y me dijeron, muy bien, nice try, me dijeron, muy bien que hayas intentado así. Yo dije, wow, la mentalidad de los ingleses es diferente a la mentalidad de la gente de mi país. Allá en mi país no aprovechaban el talento que yo tenía y acá sí se estaban dando cuenta el talentazo que yo tenía. Pero entonces los verdaderos discípulos de Jesús son los que siguen y guardan el mandamiento de Dios. Con todo respeto a la iglesia, y no hablo de restauración, sino que hablo en general, en la iglesia también vienen personas invitados porque lo invitaron por invitar o vine porque quise venir. Lo que yo sí entiendo que los planes y propósitos de Dios es que hay algo poderoso que nunca regresa vacío y es la palabra de Dios. Todos los que estamos aquí en la iglesia, quizás en algún momento llegó a la iglesia solo por ir. Mi hermano que está traduciendo ayer atrás es pastor. Mi hermano era terco. Bueno, un poquito terco todavía sigue, ¿no? Pero era diferente a lo que él es. Yo fui invitado a la iglesia y me quedaba en la parte de atrás y no quería entrar. Yo creo que cada uno de nosotros, no, eso todavía no. Y ahora estamos acá escuchando la palabra de Dios. Ahora leemos la Biblia. Ahora oramos. Ahora ponemos adoración en el auto, en los audífonos. Ahora adoramos. Ahora, porque algo causó en nosotros que ese Jesús que escuché alguna vez, que hablaba, que sanaba, que caminaba sobre las aguas, que sanaba los ojos de los ciegos, que el mudo hablaba, que el paralítico se levantaba, ese Jesús es real, es vivo. Y ahora yo tomo una decisión de seguirlo ahí. Entonces mucha gente, discípulos y multitudes, fueron para ver dónde Jesús iba. Unos por mirones y salieron transformados, otros fueron porque en verdad yo quiero lo que Él tiene. Y el Señor le decía, y harán cosas más grandes en mi nombre. Dijo, yo quiero hacer cosas más grandes en su nombre. Y se fueron y llegaron a esa ciudad llamada Naín. Como yo soy muy curioso y cuestiono muchas cosas, me pongo a revisar qué significa la palabra Naín. En español dice que la palabra Naín, la ciudad a donde iba una gran multitud, significa deleitoso. Belleza, como lo dicen los brasileños, belleza, hermoso. En inglés, beauty, hermoso. Era un lugar fantástico. Era ese lugar donde muchos pastores en América Latina anhelan. Señor, envíame a las naciones, Miami Beach, por favor. Y se van alegres. Pero que los manden a Nigeria, a la parte de los musulmanes, a levantar la obra. Vuelven a orar para ver si es de Dios el llamado. Y ocurre así porque tienen esa duda. ¿Será que es el Señor? Es como la ofrenda. Señor, lo que saque del billete. Y si sale 5 libras, gloria a Dios. Pero si sale de 50, reprenden al diablo. Y hay gente que es así. Pero entonces era un lugar hermoso. Dice que los arqueólogos en la ciudad de Naín se dieron cuenta que era una ciudad próspera. Una ciudad quizás donde todo el mundo anhelaba ir. Donde quizás la moneda era la moneda más alta. Quizás donde no había mucho enfermo, donde todo el mundo tenía vehículos, casas y casas de campo y tenía de todo. Qué lugar tan hermoso para poder estar. Entonces los mirones, las multitudes, los discípulos y todos los que seguían a Jesús, ¿a dónde va Jesús? Me voy para Naín. ¡Wow! Vamos con Jesús. Ya estamos cansados por Jerusalén, por Capernaum. Ahora vamos a Naín, a aquella ciudad tan hermosa. Qué lindo cuando a uno le dice, vamos para tal lugar. Uno va hasta con la mejor ropa. Hasta se baña, se perfuma y va con alegría a ese lugar. La multitud que iba con Jesús se iba
para Naín. Y en ese lugar estaba de lo mejor, pero alto. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo según la historia que hemos leído en Naín? Ocurría algo terrible para una persona y quizás para los familiares y amigos de esa persona. Había un entierro. Estaban llevando a un niño, a un joven muerto en un féretro. Lo estaban llevando. Dice que la mujer era viuda, o sea, que el esposo se había muerto. Imagínense, Dios libre y guarde, pero se le había muerto su esposo, solo tiene el hijo. Les conté la vez pasada que para el Día del Padre, cuando me fui a imprimir unas fotos, una señora me pidió que le ayudara cómo podía imprimir a través de Bluetooth en una máquina las fotos. Y me enseña la foto del esposo. Y le digo, bonita pareja. Y me dijo, mi esposo falleció. Lo siento, le dije. Y después me enseña otra foto del hijo. Y me dice, mi hijo falleció antes y mi esposo no pudo y los dos murieron. Y eso me trae a memoria la viuda de Naín. Porque había muerto primero el esposo. O sea, mi abuelita estuvo, si no me equivoco, 67 años casada con mi abuelo. Y el día que mi abuelo lo tuve que llevar al hospital, mi abuelita me dijo, es la primera noche que voy a dormir sin tu abuelo. Y me dijo, si por favor, mi tía que estaba cuidándolo podía dormir con ella ese día. Mi abuelita se vino abajo porque tenía problemas de Alzheimer, pero después de la separación, ya a una edad, ya a los 90 años, se vino abajo. Porque están acostumbrados a vivir siempre con esa persona y de la noche a la mañana ya no está esa persona. Y de repente ahora, después de toda esta trágica historia, se le muere el hijo. Y están mucha gente en la ciudad hermosa, en la ciudad donde todo el mundo anhela, en la vida que todo el mundo quiere. Quiero tener mi familia como la familia que veo en Facebook de esta familia. Quiero tener lo que esta familia tiene, lo que ellos tienen. Y muchos anhelamos lo que otras personas tienen. Pero pensamos que porque vemos el bienestar en esas personas o en ese lugar, en esa ciudad, en ese trabajo, en esa familia, que ellos no pasan por lo que yo estoy pasando. Pero déjame decirle y decir una gran realidad. Todos pasamos por una situación difícil. No hay una sola persona en el mundo. Mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener que pasar situaciones difíciles. Quizás tú dirás, yo estoy pasando una situación más difícil que la hermana Zuldari, pero nadie sabe lo que la hermana Zuldari está pasando. Y Charina no sabe lo que está pasando. Y así todos. Nadie sabe la situación difícil que cada uno pasa. Llegamos acá bien cambiaditos y sonriendo y alegrando pastores que se paran delante de un púlpito y predican. Han habido momentos donde yo no he querido predicar, pero por temor a Dios he predicado. Y que todos los predicadores, no hay ningún predicador que le diga, sí, me siento con ganas de predicar, me siento gozoso y no tengo ningún problema. Mentira, el cristianismo no significa que no vas a tener problemas. El cristianismo lo que te enseña es quién tienes tú, a quién estás siguiendo. La multitud sigue a Jesús, pero ¿cómo lo estás siguiendo tú? ¿Como el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Como el Dios Todopoderoso? ¿O lo estás siguiendo solamente para ver qué es lo que va a pasar? Cuando tú lo sigues con tu fortaleza, cuando vienen los momentos difíciles, tú sabes a quién estás siguiendo y te puedes levantar. Esa es la diferencia que nos hace a nosotros los cristianos. Que si nosotros la prédica hoy le he llamado deprimido, pero no vencido. Porque la Biblia habla de muchas personas que sufrieron depresión. Elías, después de una gran batalla, sufrió depresión. David, sus cánticos, sufrió depresión. Profetas que dijeron, quítame la vida, ya no puedo más. Jeremías, el profeta llorón, y así seguimos, Jonás, y un montón de historias de personajes de la Biblia que pasaron momentos difíciles. Y si ellos pasaron momentos difíciles, ¿será que ahora que hemos predicado el Evangelio y has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, dice, a mí no me va a ir las cosas mal? Desafortunadamente van a haber momentos difíciles, pero Dios es el que te va a levantar y el que te va a fortalecer. Es el único, es Cristo. A mí me gusta imaginarme las cosas y poner así historias paralelas o algo para poder ilustrarme. Y me puse a ilustrar como los boxeadores. No le digo que practique box, pero
en el box normalmente son 12 rounds, cada round de 3 minutos. Y ahí entran hasta los más platudos, los que presumen sus vehículos, sus casas y todos, y que todo le va bien. Y es un lugar de 3 minutos de desafíos. Minutos difíciles donde tienen que enfrentarse. Pero hay un minuto de descanso para recuperar fuerzas y para que el entrenador le diga, sí puedes. He visto la debilidad en él. Dale un uppercut, el ojo izquierdo, golpéalo aquí. Y se levanta y dice, ahora sí lo tumbo. Así termine perdiendo, pues se levanta. La diferencia con nosotros es que el enemigo te va a querer tumbar. 3 minutos donde te va a querer flagelar. Pero llegas a ese momento en tu secreto con Dios, donde entras en oración, donde presentas tu condición y le dices, estoy aquí, las piernas no me dan, el ojo lo tengo hinchado, ese es más grande que yo, se llama Goliat. Pero Dios te dice, pero tú eres David, un matagigantes. Y en ese minuto es suficiente para que tú te levantes y vengas a ese ring diario que te tienes que presentar, esos 3 minutos de vida donde tienes tú que demostrar quién fue el que te dijo en ese minuto de fortaleza, que te cuidó, que te limpió y te dijo, tú puedes. Y ese es Dios el que te levanta. Dios no nos va a nosotros poner en una cúpula o guardarnos, que nos protege, que nos ama, que nos cuide, que te da palabras. Una conversación Jesús con Pedro le dijo, el diablo ha pedido para zarandearte. Pero no te preocupes, Pedro, pues acá estoy yo, mando mis ángeles. No. Le dijo, yo he orado para que tu fe no falte. La conversación de Dios con el diablo acerca de Job, lo mismo. ¿Has considerado a mi siervo? Míralo cómo me adora, míralo cómo canta, cómo me alaba, cómo me da la gloria. Y es esa la fortaleza que nosotros tenemos en Cristo, iglesia. Familias perfectas, trabajos perfectos no existen. No existe. Cuando nosotros nos hemos creado un mundo que no existe en nuestra cabeza, cuando pase esos momentos, nos venimos abajo. No le digo que salga usted pensando, entonces me voy con una mente de derrotado. No, ándate con una mente en alto. Porque la victoria la tenemos en Cristo Jesús. Pero para tener una victoria, tienes que tener una batalla. Yo soy victorioso. ¿Cuántas batallas has tenido? Todavía ninguna, pastor. Pues que Dios te fortalezca cuando entres a la batalla. ¿Que has vencido en Cristo Jesús? Sí, pero hay momentos difíciles. ¿Y no se han dado cuenta que uno sale de una y es otra? La vida no es fácil. Vivir sin documentos en un país, ahora ya creo que es más fácil porque mucha gente ha venido a Europa. Pero antes la gente se corría de la policía, se escondía, se iban a trabajar al campo. Era horrible. Yo tengo un amigo que trabajaba en un restaurante y estaba el chef, el comi-chef, que es el ayudante del chef. Habían camareros, los DJ, que son los que lavaban platos, y un montón de personas. Y una vez uno que trabajaba en Victoria, llegó inmigración al restaurante. ¿Y qué hicieron? Pues resulta que no había camareros, porque se fueron porque llegó inmigración. Y fueron a ver al que lava los platos, tampoco había. Y al que cocina tampoco. Porque uno cuando está en esos trabajos, conoces a alguien que pueda trabajar si uno llama a sus amigos, y todos los amigos eran ilegales. Y toda esa colonia de peruanos que trabajaban ahí salieron. Y el restaurante se quedó ahí. Yo no sé qué habrá pasado, si habrán pagado la cuenta, o si los platos nunca llegaron. O amigos, cuando yo trabajaba y sí, llegó la Emilia, le decían, a inmigración, llegó Emilia. Y eso eran las aspiradoras que daban prendidas solas en los pasillos y todo el mundo escondido. Gente que dormía en los baños 24 horas con los pies levantados por si llegaba inmigración y miraba por debajo. Era difícil. Cuando recibían cartas de deportación, cartas de desalojo, cartas de desempleo, cartas diagnósticos de doctores, situaciones difíciles. Estando aquí, que resulta algún problema en el país de origen de uno y uno sin poder viajar y sin poder hacer nada. O cuando necesitas dinero y no lo tienes. Hay frustraciones y problemas y eso lo puede llevar a uno a la depresión. Pero no estás vencido. Podrán haber situaciones, pero vencido no estás. En el verso 13 de lo que hemos leído, dice la palabra, y cuando el Señor la vio, aquella mujer que había perdido el esposo, el hijo lo había perdido. Dice, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y yo me pongo a pensar,
con todo el respeto y no cuestionando ni hablando mal de Jesús, porque Jesús es Dios y Él lo conoce todo. Pero yo dije, esa frase más incorrecta de decir en un velorio, en un funeral, no llore. Creo que uno puede decir, ¿cómo que no llore? ¿Cómo se te ocurre decirme que no llore? Perdí a mi esposo el año pasado, ahora pierdo a mi único hijo. ¿Y me dices que no llores? Si nos ponemos a pensar, sí, Jesús, Dios, no estoy criticando, pero decir en ese momento no llores es porque Dios sabe lo que va a acontecer. Cuando le dijeron Lázaro ha muerto, eso no es de muerte, le dijo. Porque Él sabe, Jesús sabe el mañana. Cuando te dicen a ti mañana, estás fuera de la casa, desalojado. Y alguien te dice, no te preocupes, no llores, yo voy a orar por ti. Sí, ¿eso me va a solucionar la casa? Sí, la oración tiene poder. Sí, el hacer, porque la fe sin obras es muerta, también hay que hacer algo por la persona. ¿Sí? Como Jesús dijo, cuando estuve preso, cuando tuve hambre me diste de comer, pero cuando estuviste preso, dice, y le dijo, porque le hiciste a uno de mis pequeños. Porque la vida del cristiano no es estar en la iglesia, no es estar orando solamente, es también hacer nosotros que Cristo, a Cristo no lo ven, pero nosotros sí, que se refleje el amor de Cristo de nosotros hacia otras personas. Y aquí le dice Jesús, no llores. Qué tremenda esa frase. Y esa frase quiero que te la lleves hoy, iglesia, de este mensaje el día de hoy. No llores, no estés afligido, no te preocupes, no te desanimes, levántate. Porque acá ocurre algo poderoso. Hay 3 etapas. Ayer hablaba un poco acerca de la prédica con mi esposa. Y este es algo que siempre me impactó a mí. Jesús en cada velorio donde lo invitaban, resucitaba muertos. Yo creo que cuando Pedro vio que le sanó la suegra, dijo, si hay un velorio, si la sanó de la fiebre, no sé. Ya os lo dejo a la imaginación de ustedes si lo invitarían a Jesús al velorio o no. No sé. Pero en los 3 velorios que me cuentan la Biblia acerca de Jesús, son 3 etapas diferentes. Una, Jairo, la hija de Jairo, una niña. Y cuando la gente le decía, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto, Jesús se voltea en ese minuto, después de 3 minutos del round, y le dice, cree solamente. ¿Qué hizo Jairo? Creyó. Y cuando él llegó y la ve a la niña acostada, algunos quizás la veían ya muerta. Y Jesús dijo, sácame a estos incrédulos, que se quede solo tú, tu esposa y unos cuantos discípulos. Y le dijo, talita cumi, que significa, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y la gente se maravillaba que se levantó una niña. Más adelante un joven adulto llamado Lázaro, ustedes saben la historia de Lázaro, Lázaro, sal fuera, y resucitó. Y ahora a un joven, 3 etapas de la vida. Los niños, los jóvenes y los adultos. Esto es lo que le voy a decir, no es bíblico, pero lo leí en un libro de una revelación divina del cielo, que habían unos libros, y dicen de que esta persona que estaba con Jesús en el cielo y vio, dice que decía, ¿quiénes son todos estos niños? Son un montón. Dijo, fueron aquellos que fueron abortados. Porque claro, y me puse a pensar yo, porque son vida, tienen vida. Cuando fueron abortados, ahora ¿cómo van a vivir en el cielo? Nacen, llegan a tener una edad. Y dice que vio muchos jóvenes y también vio muchas personas, familiares y ancianos, rejuvenecidos. ¿Y por qué? Porque allá, yo me imagino, en el cielo, no va a venir un viejito caminando con el bastón así.
porque está bajo la presencia de Dios, bajo hasta el poder de Dios. Yo creo que cuando va a estar así como está en los cuentos de la historia, que está Pedro en una reja ahí, que llegan así hasta la reja, pero mientras se están acercando al cielo se empiezan a enderezar, empiezan a tirar el bastón, porque mientras más te acercas a Dios, te rejuveneces, te fortaleces, te avivas. Mientras más te acercas a la luz, las tinieblas, dice la palabra en Juan 1, no prevalecen ante la presencia de Dios. La oscuridad es la carencia de la luz y Jesús dijo, yo soy la luz. Y acá se estaba acercando Jesús a ese momento difícil de esta mujer. Y están esas 3 etapas. El verso 14 dice que Jesús, y ya con esto casi termino, y dice... Sí, mejor no debo decir eso, me tengo que quitar esa frase de la boca. Y dice el verso 14, y acercándose, Jesús se está acercando, le dice, no llores. Y ahora dice acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Seguro que los discípulos y la multitud dijeron, ahora con qué irá a salir Jesús, ahora qué irá a hacer, a la expectativa. Y dice, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Algunos le dirán, este está hablándole a un muerto, ¿qué le pasa? Otros, este que caminó sobre las aguas, yo sé lo que va a hacer, lo va a levantar. Yo vi que levantó a la hija de Jairo, lo va a levantar. Y dice, mira, no te pierdas eso, deja el Facebook, deja tu teléfono, mira, presta atención. Estos momentos impresionantes. Creo que si en esa época los discípulos hubieran tenido redes sociales, imagínense la cantidad de vistas, la cantidad de compartidos que hubiera habido ese momento impresionante. Y aún así la gente no cree. Porque la gente, si yo veo, yo creo, como Tomás. Bienaventurados los que no ven, pero creen. Porque nosotros no vivimos por lo que vemos, ver para creer, sino creo para ver. Hebreos 11:6 dice que cuando vengas a Dios, que le creas que Él está ahí y se manifiesta el poder. Porque si no, ya no sería ese milagro, sino que es porque yo lo vi. Y entonces empieza lo más grande. Le dijo, joven, a ti te digo, levántate. ¿Saben lo que me impresiona? El libro de Lucas narra la historia de lo que vio. Cuando le dijo el Señor, utilizó la palabra kairos. Kairos significa el tiempo perfecto de Dios. No es un minuto antes ni es un minuto después. Es en el tiempo preparado que Dios tiene para cada persona. Yo te invito a que nos pongamos de pie, iglesia. Porque Dios tiene un tiempo perfecto para cada uno de nosotros. Yo le hablo a toda la iglesia hoy y les digo, Dios tiene un tiempo perfecto para cada uno de nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es poner tu vida delante de Dios. Tu familia, tu trabajo, tu vivienda, tus alimentos, tu caminar, tu enamorado, tu novio, tu novia, el que te gusta, la que no te gusta. Si son valientes, porque a veces uno está así como embobado, entontado, eso es como un trabalengua. ¿Sí? Y dicen, este es el que quiero, esta es la que quiero. Pero sé valiente y dile, Señor, ¿es este el que tú quieres para mí? A los jóvenes, las jóvenes que están acá. Porque por ahí muchos no, porque vienen a una iglesia significa que son el príncipe azul. Hay unos lobos disfrazados de ovejas. Acá la iglesia no es tan grande, pero hay otras iglesias que hasta los de la alabanza, cuando llega la que le gusta, ya tocan la guitarra así. O el teclado ahí como que mirando para ver qué tan espiritual están. Iglesia, pon todo delante de Dios. Tu noviazgo, ponlo delante de Dios. Dile, Señor, ¿es este el que quieres? ¿Es ella? No los que están casados, Dile, Señor, ¿sabes que este es el esposo? Porque ahí no, ya es casado. Así que ya no, Dios a los novios. Tu futuro, tu trabajo, el país donde vas, lo que vas a comprar, lo que vas a hacer, ponlo delante de Dios. Porque los kairos de Dios son perfectos. Pero tú lo has puesto tu vida delante de Dios. Y los planes de Dios son perfectos. Cuando Jesús fue a Samaria, era porque había una mujer sufrida samaritana en ese momento. Cuando se fue a Naín, nadie se imaginaba lo que iba a encontrar en Naín.
Cuando hay esa tempestad en el mar, la gente no sabía lo que pasaba, pero se iba a ir para Gadara, donde había un endemoniado. Porque donde Dios va, hay un plan. Y Dios está en todas partes. No es que Dios esté hablando conmigo y no pueda hablar con Pedro. Dios es omnipresente y está en todas partes. Así que, iglesia, yo te quiero motivar en esta tarde a que tú te levantes. Porque quizás hemos estado nosotros, como aquella mujer, con ese sufrimiento, y le digo, hay esperanza. Hay esperanza. Quizás estás como aquel joven dormido. Y dice la Biblia, despiértate y te alumbrará Cristo. Dios no te quiere dormido, Dios no te quiere muerto, Dios no te quiere adormecido. Dios te quiere que te levantes. Así que te invito a que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás y medites en esta palabra que hemos compartido el día de hoy. ¿Y en qué situación tú te encuentras? Pero es un tiempo de que ya no solamente seas un seguidor, sino un discípulo de Jesús. El discípulo guarda los mandamientos. El que ama a Dios guarda sus mandamientos. La religión te dice a ti, no hagas esto, no hagas lo otro. Jesús te da mandamientos y te habla y tú obedeces. Eso es obediencia en una relación divina con Dios. Ahí donde tú estás, empieza a orar a Dios. Empieza a darle gracias a Dios. Empieza a orar y poner tu vida delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor Jesús, te doy gracias en esta preciosa tarde ya, Señor Jesucristo, por esta hermosa iglesia y por tus amados, Señor, que han venido hoy a escuchar tu palabra, porque los que se conectaron, aquellos a través de las redes, Señor Jesucristo. Oramos para que tu bendición esté sobre cada uno, para que tú vengas levantando y fortaleciendo la vida de cada persona, Señor. Porque tú, Señor, eres el eterno, porque tuya es la gloria, Señor. Bendecimos a cada hermano, cada familia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, vamos a adorarle y vamos a continuar orando, pero después a través de la oración, para que haya un ambiente de oración. Ahí no abran los ojos, sino que adórale a Dios, porque tiene que haber un ambiente. Tiene que haber un ambiente de adoración, tiene que haber un ambiente de oración. Desde el día viernes, cuando estábamos aquí en la iglesia, ocurrió algo en la iglesia. Ocurrió un mover de Dios aquí en la iglesia. Había algo de Dios que inquietaba el poder de la iglesia, el poder que tiene la iglesia. Hay muchos cristianos que son cristianos pero no se congregan. Y es como ser un futbolista y no pertenecer a un equipo de fútbol. Eres salvo por gracia, pero necesitas el equipo y se necesita la congregación. Se necesita estar juntos. Hay un poder de Dios. Dios tiene un plan y un propósito. Hoy un hermano dijo que escuchó la adoración por las ventanas y se ha mudado acá cerca. Y los que son de la iglesia, los que vienen los viernes, saben que hemos orado por los vecinos un montón de veces. Es porque los tiempos de Dios son perfectos. Es porque Dios está llamando. Es porque Dios está levantando. Es por algo. Hoy los invitados por Carlos, era el día de hoy. Era el día de hoy. El día que Dios tiene una palabra para ti. Javier, un muchacho que lo conozco de hace muchos años y no lo veo hace más de 6 años. Pero recuerdo cuando llegó a esa congregación donde me congregaba en Ríos de Vida. Él llegó, me acuerdo, y me contó su sueño, lo que pasó en Japón, y que Dios le habló a él y tenía un propósito, y hoy yo lo veo entrar acá a la iglesia. Dios tiene un propósito y un tiempo perfecto. La sobrina de Daniel la conocimos ayer. También Dios tiene un propósito, un plan. Iglesia, Dios tiene un plan y un propósito contigo. Los kairos de Dios, los tiempos de Dios son perfectos. Y Dios no se ha olvidado de ti. Quizás has estado en ese ring y esos 3 minutos parecen largos. Pero es tiempo donde tú ahora descansas en el Señor y dices, Señor, acá estoy. Y tú dices, no puedo. Y el Señor dice, sí puedes. Elías dijo, solo yo he quedado. Dios le dijo, ¿qué haces ahí? Levántate, le dijo. Ponte en pie, porque la batalla está por delante y la victoria está en mí, dice el Señor. Adórale a Dios, adórale al Eterno.